Buen día para todos, mi nombre es Freddy Vargas, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la CUN, primer semestre. El día de hoy vamos a mirar tres temas importantes como lo son función lineal, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Vamos a comenzar con las funciones lineales. Primero vamos a ver qué es una función. Decimos que una función es una correspondencia entre dos conjuntos numéricos que se asocia a cada valor x del primer conjunto y un único valor y del segundo. Decimos que la variable x es nuestra variable independiente y la variable y es nuestra variable dependiente. Nuestras funciones las expresamos como y es igual a f de x. Acá tenemos un ejemplo de una función. Decimos que el área de un cuadrado es función del valor de su lado. Si x es la longitud del lado y y es su área, entonces podemos decir que que la expresión analítica de esta función es f de x es igual a x al cuadrado. Ahora sí vamos a ver funciones lineales. Una función lineal decimos que es la que establece una relación entre dos magnitudes directamente proporcionales. Como ya lo hemos visto antes, y es la variable dependiente de la función y x es la variable independiente. El cociente entre dos valores asociados de dos magnitudes proporcionales es una constante que la llamamos m. Entonces, teniendo en cuenta esto, decimos que y sobre x es igual a m. La expresión analítica de la función lineal es y igual a m por x. Vamos a ver las gráficas de las funciones lineales. Entonces, para este caso podemos decir que las gráficas de una función lineal son rectas que pasan por el origen de una coordenada. Hay algunas condiciones para verificar si es una función lineal. Decimos que su gráfica es una recta que pasa por el origen de las coordenadas. Decimos que relaciona variables directamente proporcionales y su expresión analítica es de la forma y igual a m por x. Para las funciones lineales tenemos una fórmula general que decimos que y es igual a la función de x y esto a su vez es igual a m por x más b. Donde tenemos que m es la pendiente y b es la ordenada del origen. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo se graficaría una función lineal. Entonces para eso tenemos nuestra tabla. Tenemos nuestra función que decimos que y es igual a 3x más 2. En este caso vamos a darle valores a x y valores a y. Entonces generamos nuestra tabla para encontrar las coordenadas con las que vamos a graficar. Entonces decimos que para cuando le damos el valor a x de 0, entonces lo reemplazamos en nuestra función, en nuestra ecuación. Decimos entonces que 3 por x, que en este caso es 0, más 2. Entonces tenemos que para este caso y sería igual a 3 por 0, 0 más 2, esto es 2. Entonces ya tendríamos nuestro primero par de coordenadas, que sería cuando x es 0, y sería 2. De igual manera hacemos reemplazando x por 1, entonces decimos que cuando x es igual a 1, la reemplazamos, entonces sería 3 por 1, 3 más 2 es igual a 5. Entonces tendremos que cuando x es 1, y es 5. Estas son nuestras parejas ordenadas. Aquí hallamos una más, cuando x es igual a 2. Entonces decimos que cuando x es 2, y es 8. Realizamos nuestra gráfica, entonces tenemos en cuenta nuestros valores. Decimos que cuando x es 0, y, tomamos el eje de la y es 2 y hallamos nuestro primer punto. Acá este punto vendría siendo nuestro. Y tomamos este otro, que cuando x es 1, y es igual a 5. Entonces tomamos cuando x es 1, y igual a 5. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación puesta en la gráfica para poderlas determinar. También teniendo en cuenta las fórmulas que ya vimos, entonces podemos hallar que de esto la pendiente es igual a 3
y la ordenada del origen, que es B, sería los. Como lo indicamos, entonces dice que la ordenada del origen indica el valor que toma y cuando x es igual a 0. En el gráfico b igual a 2 y corta el eje. La ordenada del origen que corta el eje sería 0 y 2, que es acá, donde tenemos donde tenemos que realizar el corte sobre el eje de la y. Y esta sería nuestra ordenada, que es el 2, que es el punto donde se realiza la intersección. También podemos catalogar nuestras funciones teniendo en cuenta la pendiente. Decimos que la pendiente se relaciona con la inclinación de la recta. Tenemos tres tipos de funciones. Decimos que cuando la pendiente es mayor a 0, la función sería una función creciente. Cuando la pendiente es menor a 0, nuestra función es decreciente. Y cuando nuestra pendiente es igual a 0, decimos que es una función constante. La fórmula para es igual y igual a b y no varía cuando tenemos que m es igual a 0, entonces decimos que la fórmula es y igual a b y no variaría en el gráfico y lo podemos representar como una recta horizontal paralela al eje x. Acá tenemos un ejemplo de cada una de nuestras funciones. Entonces, como lo veíamos, que cuando la pendiente es mayor de 0, entonces sería una función creciente. Y acá lo tenemos nuestra gráfica de cómo sería una función decreciente y cuando es una función constante, que es lo que decíamos que cuando m es igual a 0, cuando la pendiente es totalmente constante. Ahora vamos a mirar nuestro siguiente tema, que es el teorema de Pitágoras. Entonces decimos que primero ¿quién es Pitágoras? Pitágoras era un matemático griego. Se le llama este teorema, lleva su nombre, porque él fue el que en este caso descubrió una situación muy especial que se produce en el triángulo rectángulo y que se relaciona con sus lados. A él se le debe el nombre de teorema de Pitágoras. Primero, como ya lo hemos visto en algunos temas anteriores, entonces tenemos que nuestro triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Cómo identificamos sus lados? Entonces tenemos que su lado más largo, que en este caso es la pendiente, sería la hipotenusa, y tenemos nuestros dos catetos que están al lado del ángulo de 90 grados. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo equivale a la suma de los dos cuadrados construidos sobre sus catetos. Esto lo podemos interpretar con la siguiente fórmula. Decimos que la hipotenusa, en este caso, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Como lo vemos acá, al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Acá tenemos un ejemplo de cómo aplica nuestro teorema de Pitágoras. Entonces aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo, como vemos, tiene un ángulo de 90 grados. Nuestro lado más largo, que es la hipotenusa, que la tenemos identificada con el número 1 y la letra C, y nuestros catetos que son el cateto A y el cateto B. Entonces, para mirar un ejemplo, por ejemplo, decimos que el cuadrado 1 es igual a la suma del cuadrado 2 con el cuadrado 3. Entonces aquí podemos mirar en este ejemplo que si sumamos este cuadrado tiene 25 cuadros pequeños, este tiene 9 y si sumamos esto nos da, este tiene 16 y este tiene 9 y si sumamos estos nos viene a dar igual al número de cuadritos que tenemos en nuestra hipotenusa, que son 25. Acá lo podemos ver
tenemos ya un ejemplo más práctico. Decimos que si de cómo por medio del teorema de Pitágoras podemos hallar cualquiera de nuestros lados del triángulo rectángulo. En este caso vamos a hallar un cateto. Decimos que si la hipotenusa mide 5 centímetros y uno de sus catetos es de 4, ¿cuánto mide el otro? Para este ejemplo lo que hacemos es reemplazar los valores dentro de nuestra ecuación. Entonces tenemos nuestra ecuación que decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Reemplazamos los valores en la fórmula. Decimos que la hipotenusa mide 5 centímetros, entonces acá lo podemos expresar de esta manera, que es 5 por 5, o lo podríamos colocar como 5 al cuadrado. Entonces decimos que 5 al cuadrado es igual a al cuadrado, que este es el cateto que vamos a hallar, más b, que b, ¿quién es? Son 4 centímetros, que lo podemos expresar como la multiplicación de 4 por 4, o lo podemos expresar como 4 al cuadrado. Entonces decimos que 25 centímetros al cuadrado es igual a al cuadrado más 16. Vamos a despejar la A, entonces pasamos del 16 a la parte izquierda, como está sumando lo pasamos a restar, nos daría 25 menos 16, que nos da 9 centímetros cuadrados. Como tenemos que despejar A, entonces como aquí está de manera exponente, aquí pasa como radical, entonces sería la raíz cuadrada de 9 centímetros al cuadrado, que es 3 centímetros. Aquí ya hallaríamos que el cateto faltante mediría 3 centímetros. Continuamos con nuestro siguiente tema, que son las razones trigonométricas. Entonces decimos que las razones trigonométricas lo llamamos a la relación que hay de proporcionalidad entre los lados de un triángulo rectángulo, y estas razones dependerán siempre de un ángulo. Como ya vimos anteriormente, nuestro triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, y la sumatoria de los dos ángulos restantes nos daría también 90 grados. En esta gráfica pues nos podemos expresar, tenemos la hipotenusa, que es nuestro lado más largo, los dos catetos, que se llama cateto opuesto y cateto adyacente, dependiendo el ángulo que queramos trabajar. En este caso, si miramos nuestro ángulo de 90 grados, decimos que si miramos nuestro ángulo que tenemos acá, decimos que este sería nuestro cateto opuesto y este sería nuestro cateto adyacente. Si estuviéramos allá mirando acá el de 90, sería la hipotenusa sería, que vemos acá, pues, sería nuestro ángulo opuesto. Dentro de nuestras relaciones trigonométricas contamos con varias. Acá podemos ver en esta tabla cómo están expresadas y de qué manera se pueden hallar. Decimos que seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y tenemos el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El coseno es tenemos acá la tangente, que la tangente sería nuestro cateto opuesto sobre nuestro cateto adyacente, y el secante, que sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Vamos a mirar un ejemplo práctico, pues, de cómo aplicarían nuestras razones trigonométricas. Entonces decimos aquí que halle las razones trigonométricas del menor ángulo de un triángulo rectángulo si la hipotenusa es 5 metros y uno de los catetos mide 3 metros. Entonces acá explicamos bien, decimos que para poder calcular las 6 razones trigonométricas necesitamos hallar la medida del otro cateto. Esto lo hacemos aplicando el teorema de Pitágoras. Una vez hallado el valor de este cateto, procedemos a encontrar los valores de las razones por medio de nuestras respectivas definiciones. Entonces, ya como tenemos nuestra fórmula, decimos que la hipotenusa es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es el cateto que hacía falta,
Y para este caso pues lo que hacemos es reemplazar los valores que ya tenemos. Como ya tenemos la hipotenusa, entonces lo despejamos. Decimos que un cateto al cuadrado sería igual a la hipotenusa menos el otro cateto, todo al cuadrado. Entonces reemplazamos como nos da nuestra hipotenusa, que es 5 al cuadrado, y nuestro cateto, que ya tenemos que sería 3 al cuadrado. Entonces despejamos, decimos que 25 menos 9 sería igual a c al cuadrado. Despejamos nuestro exponente, entonces podemos decir que la raíz cuadrada de 25 menos 9 sería igual a nuestro cateto faltante. Desarrollando esta operación, 25 menos 9 es 16, y la raíz cuadrada de 16 sería 4. Entonces podemos decir que el cateto que nos hace falta ahí sería nos daría 4 metros. Entonces ya podemos hallar nuestras relaciones trigonométricas teniendo en cuenta nuestra tabla que teníamos anteriormente. Entonces podemos decir que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Cateto es el que está opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. Entonces en este caso decimos que el seno del ángulo es igual a 3 sobre 5. Aquí tenemos el coseno, que es el inverso, entonces sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Para el coseno, entonces decimos que el coseno sería el cateto adyacente, es el lado que se encuentra al lado del ángulo sobre la hipotenusa. El secante pues sería el inverso del coseno. En este caso diríamos que sería 5 sobre 4. Y aquí está vendría siendo nuestras relaciones trigonométricas, igual con la tangente. Vemos que la tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y la cotangente sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Vamos a ver cómo aplicarían en nuestra vida diaria nuestras razones trigonométricas. Entonces tenemos un ejemplo. Nuestro ejemplo dice: hemos ido de vacaciones a París con nuestra familia y estamos delante de la Torre Eiffel. Es preciosa y nos impresiona muchísimo, pero nos preguntamos cuánto debe medir. Lo podemos calcular si solo necesitamos saber a cuánta distancia estamos de la torre y con qué ángulo de elevación la miramos, es decir, cuánto levantamos la vista para mirar el punto más alto de la torre. Teniendo en cuenta este enunciado, entonces podemos decir, si sabemos que estamos a una distancia de 87 metros, acá tenemos la gráfica, entonces vemos que nuestra distancia de la torre sería 87 metros y que tenemos un ángulo de elevación, tenemos nuestro ángulo de elevación, como ya sabemos nuestro triángulo rectángulo, este ángulo ya es de 90 grados, entonces tenemos nuestro triángulo de elevación, nuestro ángulo de elevación que dice que es 75 grados, entonces vamos a resolver la altura, nos preguntan la altura de la torre, entonces como ya lo podemos ver acá, y como lo hemos interpretado, tenemos nuestro ángulo que es de 75 grados, nos dan la distancia que vendría siendo nuestro cateto adyacente y tenemos que hallar la altura que es el cateto opuesto al ángulo que nos dan. Entonces, teniendo en cuenta nuestras razones trigonométricas, pues ya sabemos que con los valores que nos dan, la que podemos utilizar más fácilmente en este caso sería la tangente, ya que le dice que la tangente del ángulo sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Reemplazamos los valores que tenemos en nuestra gráfica y tendríamos que la tangente de 75 sería igual al cateto opuesto sobre 87, que es nuestro cateto adyacente. Despejamos el cateto opuesto, entonces vemos que el cateto opuesto sería igual a 87 por la tangente de 75. Realizando esta operación, entonces podemos decir que nuestro cateto opuesto es 324 metros. Ya con esto concluimos que nuestra Torre Eiffel tiene una altura de 324 metros con relación a los valores que nos entregaron. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.